Hola, buenas tardes. Mi nombre es el doctor David Velázquez. Hago parte de Humana Consultores como médico general. Y el día de hoy vamos a hablar un poco del tema salud femenina, prevención y cuidados. Es un encabezado o un título de un tema bastante amplio. Cubre muchísimas áreas tanto en momentos diferentes de la vida de una mujer como de patologías, condiciones, enfermedades, prevención, cuidados específicos que afectan a este sexo. ¿Ya? Entonces, pues vamos a tratar de tocar como los temas fundamentales, los temas que más comúnmente pueden llegar a afectar la salud femenina, pero, pues bueno, habrá cosas que se nos queden un poco por fuera. De pronto al final en las preguntas podamos hacer algún tipo de aclaración. Bueno, bien. Listo, acá está. Entonces, como lo decíamos, eh, depende el punto del ciclo de vida de la mujer. Hay ciertos cuidados o ciertos aspectos a tener en cuenta, ya que cada etapa de este ciclo de vida tiene sus propias particularidades. La principal distinción que podemos hacer en cuanto a prevención y cuidados entre la mujer y el hombre son aquellos que están relacionados con características específicas del sexo femenino en función principalmente de su anatomía y de los cambios u oscilaciones hormonales que puede haber durante la vida, ya que estas son las que principalmente diferencian las enfermedades que pueden aparecer en la mujer o en el hombre. Depende de la etapa del ciclo de vida, vamos a ver que hay ciertos cambios, hormonas que suben, hormonas que bajan, y esto condiciona la aparición o constituyen factores de riesgo para ciertas condiciones en particular. Digamos que en la infancia temprana, en la lactancia, en la niñez, antes de la pubertad, no son tan notorias estas diferencias. De pronto hay ciertas condiciones, enfermedades que se vean más frecuentemente en la población femenina infantil. Sin embargo, vamos a hacer hincapié en las que tienen que ver más con el tema hormonal. Entonces, donde podemos llegar a ver la primera diferencia es en la pubertad, que es en el momento de desarrollo hormonal y sexual, digamos como el hito principal en el desarrollo sexual y hormonal, que se ve marcado en la mujer principalmente por la llegada, por la menarquia, que es como se denomina a la primera menstruación, que normalmente puede ocurrir entre los 8 y los 14 años. Digamos que son como los extremos, que no comúnmente se va hasta estas edades, 8 hasta 15 o 16 años incluso. Normalmente se agrupa más como en la franja entre los 10 a 13 años, pero hay cierto grado de tolerancia hacia hacia edades en los dos extremos. Ya cuando se sale de estos límites, pues hay que consultar e investigar por qué puede ser tanto esta pubertad precoz como una pubertad tardía. En el momento en el que ocurre este hito de la vida, ya el influjo hormonal dentro de la mujer empieza a afectar ciertas situaciones. Entonces, empieza a ocurrir el ciclo ovárico, ciclo menstrual normal, en el cual hay una fluctuación a nivel durante el mes de las dos principales hormonas que se encargan de esto, estrógenos y progestágenos, que se van a encargar en su momento de la liberación ovular para la función reproductiva de la mujer. Más adelante, retomando el tema de la función reproductiva, hay otro momento en particular que marca un sinfín de condiciones de aspectos en cuanto a la prevención que tenemos que tener en cuenta, y es el momento del embarazo, ¿ya? En este momento, pues claro, hay condiciones que atañen hacia la salud femenina, las cuales vamos a tocar también más adelante. No,
no, de pronto con no demasiada profundidad, pero sí haciendo hincapié en la prevención y cuidados que hay durante esta etapa, durante estos 9 meses que habría que tener en cuenta. Dentro del tema reproductivo, también un momento muy importante es el puerperio o posparto, las semanas posteriores al nacimiento de ese bebé que se ha ido formando, en donde también hay ciertas enfermedades, ciertos cuidados que hay que tener para prevenir cualquier resultados negativos. Y ya yéndonos más adelante, el momento en que después de que se libera el último ovario disponible, el último óvulo disponible en los ovarios, y asimismo disminuye el nivel de las hormonas ováricas, de estos estrógenos, de estos progestágenos, que es el climaterio o la conocida menopausia, donde por la ausencia de estas hormonas, también hay ciertas condiciones que pueden empezar a verse. ¿Listo? Entonces, digamos que esos son como los momentos en que más se diferencia la salud femenina de la salud masculina. Vamos acá. Muy bien, entonces lo que decíamos, en el momento en que ocurre la pubertad, que es el periodo a partir aproximadamente, vamos a definirlo como los 10 años después de la primera menstruación, por este influjo hormonal ocurren ciertos cambios en el cuerpo femenino y podemos decir que en el cuerpo en general de los adolescentes, pero aplicado en esta instancia puede ser. Entonces, en cuanto al rostro o la piel en general, pueden empezar a aparecer ciertas lesiones características de esta etapa de la vida, como es el acné, tanto en presentaciones leves como en presentaciones de pronto más agresivas o más notorias que pueden llegar a dejar cicatrices. Es normal, es esperable la aparición de ciertas lesiones, pero ya cuando es un tema de pronto que se sale de las manos, hay que consultar, ya que hay tratamientos tanto hormonales, tratamientos antiinflamatorios, tratamientos antibióticos que se pueden aplicar tanto directamente en la piel, en gel, en crema, como por vía oral para el control de estos síntomas. Más allá de eso, mantener una adecuada limpieza de la piel es importante para prevenir la aparición de las lesiones del tipo acné. Claro está que más allá del tema hormonal, hay ciertas pieles que están predispuestas a la aparición de este tipo de lesiones. Entonces, pues ya es un tema más individual. Empieza a ocurrir un tema de la sudoración en ciertas áreas específicas, principalmente axilas, también a nivel inguinal, pero se acompañan más, a diferencia de en etapas anteriores de la vida como la infancia, del mal olor. Por, primero, cambios hormonales y segundo, cambios en la flora, en la microbiota normal de la piel en estas áreas. Entonces, hay bacterias diferentes en la piel que las células de la piel o el sudor esas bacterias, digamos que lo atrapan, se lo comen y lo transforman en olor. Por eso es que ocurre el mal olor en las axilas desde este momento de la vida. Como hablábamos, comienza la menstruación, empieza el ciclo mes a mes. Es normal que hasta los primeros 2 años pueda no ser todavía 100% regular y después va a tender a regularizarse. Un ciclo normal de entre 28 a 30 días, con una duración aproximada de sangrado de 3 a 7 días. Digamos que es lo más usual, el 80-85% de los pacientes estarán dentro de esa categoría. Ya después, si persisten más allá de este momento las irregularidades, ciclos más largos, ciclos más cortos, sangrado más abundante, dolores o cólicos menstruales más intensos. Habrá que ver cada caso en particular, si es por alguna condición o enfermedad específica o es una variante normal del funcionamiento ovárico. Puede haber irregularidad, puede haber cólicos más fuertes sin que necesariamente implique que hay una enfermedad, pero eso sí hay que verlo individualmente. Se acelera el, la tasa de crecimiento, el ritmo de crecimiento estatural, se pega, digamos, como el estirón en este caso. En la mujer suele estar más acelerado en el inicio de la infancia, ya que la talla definitiva se suele alcanzar alrededor de los 16 años. A diferencia en el hombre que esta suele ir hasta los 18 19 años
que se detiene el ritmo de crecimiento. En cuanto a otras características corporales, los senos o las mamas también es donde empiezan a aparecer, a aumentar su tamaño. Se destaca primero la aparición del botón mamario, que es como el primer crecimiento que hay de la glándula, y de ahí en adelante seguirá creciendo a un ritmo ya individualizado en función, dependiendo de la genética de cada quien. Y al mismo tiempo que hablábamos de pronto del mal olor en ciertas áreas, eh, empieza el crecimiento del vello terminal, tanto en axilas como en región genital o en las piernas. Antes de esto, puede haber folículos pilosos, puede haber pelitos en esas áreas, pero es un vello, ¿ya? Es un pelito más delgado, no tan oscuro, no tan rígido, pero el influjo hormonal hace que ese folículo que está de donde sale el pelito madure y ya sea un pelo más oscuro, sea un pelo más grueso, que naturalmente ejerce un mecanismo de protección para atrapar bacterias o atrapar otros gérmenes que puedan llegar a colonizar esta zona. Pero bueno, digamos que por un tema cultural o un tema estético se suele retirar este pelo, pero naturalmente ejerce un efecto o evolutivamente ha aparecido por un tema de protección, ¿no? Yéndonos un poquitito más adelante a otro momento de la vida en cuanto a la salud femenina que decíamos, es el embarazo. Los ciclos menstruales ocurren preparándose, digamos, mes a mes el cuerpo femenino para fecundar el óvulo que se libera durante ese mes. Si no hay fecundación de ese óvulo, el endometrio, que es la capa interna del útero, se desprende y eso es lo que se expulsa mes a mes, ¿ya? Si previo a ese momento hay fecundación del óvulo que se liberó, eh, esa unión del espermatozoide con el óvulo se implanta en la pared del útero en ese endometrio, que se libera mes a mes, pero esta vez digamos como que se usó y ahí es que se empieza a generar el embrión, empieza a crecer el embrión. Ya dentro de las 40 semanas del embarazo, hay ciertas recomendaciones que hay que tener en cuenta. Acá podemos ver algunas imágenes respecto a cada una. Va a haber una alteración en el sueño, característica del embarazo, precisamente por la fluctuación hormonal, porque eh, disminuye los niveles de estrógenos y se aumentan los de progestágenos. Y es una hormona que tiende a lentificar un poco ciertos procesos en el organismo de la mujer y produce en algunos casos de pronto más sensación de sueño, tanto nocturno como diurno. Entonces es esperable, es normal. Un aumento en la somnolencia no va a ocurrir de la misma manera en todas las personas, en todas las mujeres, depende de su ritmo de vida, depende de la actividad que se realice en el día. Se va a ver más o menos notoriamente. Vemos muchas imágenes de alimentos en general que están recomendados, digamos que pueden ser pautas generales. En ese momento están prácticamente alimentándose por dos personas, entonces va a haber un aumento esperable del peso durante el total del embarazo. Lo usual, lo normal al término del embarazo es un aumento entre 8 a 12 kilos. Mes a mes o en los controles normales del embarazo por parte de matronas, por parte de ginecólogos, por parte de medicina general, se va viendo esta escala de crecimiento para garantizar que el peso no esté ni por debajo ni por encima de este rango para garantizar un embarazo lo más saludable posible. Si se baja de este nivel, pues vamos a entrar a mirar si el feto está creciendo adecuadamente, si no hay una restricción del crecimiento, o por el contrario, si se sale de este parámetro, si se sale de los 12 kilos al final, o por la curva que se va marcando control a control, ver por qué es malas pautas en la alimentación,
o la enfermedad o la condición que más se asocia a aumento de peso en el embarazo y a bebés más grandes de lo usual es la diabetes. Tanto diabetes previa, diabetes diagnosticada antes de la mujer en quedar en embarazo o diabetes gestacional, ya que en la diabetes pueden aumentar los niveles de insulina circulantes en la sangre, tratando de esta hormona disminuir el valor de azúcar circulante. La insulina actúa como la misma hormona del crecimiento, entonces por eso hace crecer el feto más allá de medidas o parámetros normales. Se debe mantener también una adecuada actividad física, no, embarazo no es sinónimo de enfermedad, entonces se puede mantener la realización de ejercicios moderadamente, claro, o en función de cada persona en particular, ajustado a su capacidad física. Es recomendable siempre en el embarazo consultar antes de la toma de cualquier medicamento, incluso medicamentos que en otros momentos de la vida pueden ser inofensivos o a los cuales les hay mucha confianza o no se les asocian efectos secundarios, como por ejemplo los medicamentos eh, publicitados o vendidos como de origen natural, medicamentos homeopáticos, extractos, todo este tipo de condiciones, es mejor siempre consultar o tener la precaución, ya que a pesar de pensar que no tienen efectos secundarios, realmente este tipo de medicamentos no suelen tener estudios en los cuales se haya comprobado que son inocuos o que son seguros en el embarazo, entonces por tanto se deben evitar, ¿ya? El, el cigarro, el cigarrillo, el tabaco, lógicamente es aconsejado en el embarazo por más allá de todas las enfermedades que comúnmente se asocian al consumo de esta sustancia, dentro de un embarazo en particular, lo principal que puede llegar a causar es restricción del crecimiento intrauterino, que el bebé no crezca adecuadamente, ¿ya? Las bebidas, la bebida, digamos Coca-Cola o otras bebidas que contienen sobre todo cafeína, se recomienda no tomarlos o por lo menos no en exceso, ya que es una sustancia estimulante, estimula el sistema nervioso central, pasa por la sangre a través de la placenta al bebé y puede ponerlo irritable y algunos estudios no conclusivos pueden asociarlo con eventos adversos en el nacimiento. Entonces, pues, por seguridad, mejor evitarlo. Las bebidas alcohólicas, totalmente desaconsejable, sean dosis bajas, sea una copa, sea un vaso, porque igualmente pasa al feto, pasa por la placenta pasa a través de la placenta al feto y puede producir una condición que se llama síndrome alcohólico fetal, ya que un hígado tan pequeñito, todavía inmaduro, no es capaz de metabolizar completamente el alcohol, entonces afecta la función hepática y cerebral del bebé. Y puede acarrear malformaciones y algunas otras complicaciones, entonces totalmente desaconsejable. Bueno, adelante. Como decíamos, el posparto tiene sus particularidades también. Ya, digamos, sale el bebé, sale la placenta, que es un órgano que se encarga de como de filtro y de nutrición del bebé, como un paso intermedio entre la sangre materna al bebé. También sale entonces, ese órgano es el que durante el embarazo se encargaba de regular la producción y almacenamiento de hormonas maternas. Al momento de salir, genera un cambio muy brusco, muy drástico en las hormonas maternas, en particular progestágenos, y es por eso o esa causa, piensa que esa causa de eso se desencadena lo que se conoce como la depresión postparto. Ese cambio brusco, cambio súbito hormonal es lo que predispone a los cambios de ánimo durante el postparto que pueden llegar a una depresión clínica. Entonces, sobre todo en mujeres que previamente hayan tenido diagnóstico
sintomáticos de algunas condiciones emocionales como ansiedad o depresión, que están en aún más riesgo durante este periodo, entonces es necesario una vigilancia o digamos, consultas más frecuentemente para detectar en cualquier momento signos que sugieran que eso pudiese estar pasando, ¿ya? Después del parto, puede quedar o va a quedar de forma normal cierto sangrado posterior. Estos se llaman loquios hemáticos, que son como todavía restos intrauterinos de lo que no, de los restos que nos, precisamente de los que no salieron en un primer momento. Totalmente sanguinolentos, totalmente sangre como coágulos, pueden verse normalmente 1 hasta 3 días posteriores. Después quedan ya como se conocen ceros sanguinolentos, que son como mucosos o sanguíneos, y después ya no debe haber ningún tipo de hemorragia. ¿Listo? Puede ir hasta los 40 días. ¿Listo? Si el parto fue por cesárea, darán las indicaciones pertinentes. Lo ideal es la herida mantenerla aseada, únicamente higienizarla con agua y jabón, absolutamente nada más. Cualquier otro tipo de sustancia, incluso la yodopolvidona u otro tipo de antiséptico, sin estar indicado, sin haber infección, pueden dificultar o retrasar el proceso de cicatrización. Entonces, es mejor solo agüita y jabón para que la cicatriz posteriormente sea lo menos notoria posible. ¿Listo? En los partos vaginales, cuando hay episiotomía, que es el corte en los genitales externos para que el bebé salga, o si llegase a haber un desgarro, pueden durante el parto hacerse sutura, tomarse ciertos puntos ahí en la zona para reparar lo más anatómicamente posible los genitales externos, pero estos hilitos son de un material que se deshace, ese se desintegra solito, entonces esos no es necesario retirarlos posteriormente. Y higienización con agua y jabón únicamente. En cuanto al tema de la lactancia, siempre antes del egreso en los hospitales, matronas o el resto del personal sanitario se van a asegurar que haya una buena educación para lograr una lactancia exclusiva. No hay nada mejor en cuanto a la alimentación de un bebé en los primeros 6 meses de forma exclusiva y después de los 6 meses hasta los 2 años de forma complementaria que la lactancia materna. Aumenta o hace más fácil y hace más profundo el vínculo, el apego madre-hijo. Pasan por la leche nutrientes necesarios, sobre todo anticuerpos, todas las defensas o todos los anticuerpos que haya acumulado la mamá durante su vida van a pasar ahí, entonces eso los va a prevenir muchas infecciones, no solo en ese mismo momento, sino más allá de la vida. Entonces, en la medida de lo posible, si anatómicamente se permite, si hay una adecuada producción, si los pezones no tienen ningún tipo de malformación o contraindicación, siempre lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses. ¿Listo? Muy bien. Entonces, dentro del ciclo de vida mencionábamos otro momento importante que es cuando se finaliza la liberación ovular y ocurre una atrofia de los ovarios. Entonces, como ya no hay óvulos que liberar en esos ovarios, esto se vuelve un tejido no funcional. Sigue estando el órgano ahí, pero ya no ejerce ninguna función ni reproductiva y tampoco hormonal. No se liberan óvulos y tampoco se producen estrógenos o progestágenos. Entonces, esto afecta el funcionamiento en general de todos los órganos del cuerpo, pero depende de la susceptibilidad individual, van a verse más o menos severamente esos síntomas. Sabemos algunos ejemplos de cambios que pueden llegar a ocurrir: caída de cabello, los famosos sofocos o calores o oleadas de calor que se pueden llegar a sentir. Como les digo, esto es totalmente individualizado. Hay mujeres que no lo refieren, hay mujeres que, por el contrario, que consultan por esta razón y es necesario algún tipo de tratamiento porque pueden ser muy severos, pueden influir en el funcionamiento normal del día a día, entonces hay que tratarlo.
Inicialmente va a haber cambios en el sangrado antes de que desaparezca por completo. Los 2 años previos al retiro pueden empezar a haber ciertas irregularidades, los periodos se pueden ir distanciando cada vez más y la intensidad del sangrado puede ir disminuyendo. Puede haber dolores articulares y en general va a haber una afectación tanto, no tanto solo a nivel articular, sino a nivel óseo. La salud ósea se ve principalmente afectada al disminuir las hormonas, siendo un factor de riesgo para osteoporosis. Entonces, esta es otra indicación ante la cual puede llegar a requerirse un tratamiento de terapia de reemplazo hormonal, más allá de pronto de la suplementación con calcio, que es importante en fases iniciales de descalcificación del hueso, o como se conoce médicamente osteopenia, pero ya cuando pasa a un rango de osteoporosis, que ya la falta de calcio es demasiado notoria en el hueso y hay un alto riesgo de fracturas ante traumas mínimos, como una fractura en una adulta mayor, cada vez va a ser de pronto mucho más riesgosa y complicada, es necesario tratar. Puede haber sequedad en la piel, puede haber un aumento de peso por la disminución del influjo hormonal, puede haber sequedad o atrofia vaginal y de la vejiga. Entonces hay casos de vaginitis atróficas que requieren algún tratamiento tópico con hormonas en crema para normalizar la lubricación normal vaginal, porque puede generar síntomas, digamos, como molestos en el día a día, dolor, ardor al orinar, sensación de picazón, alguna sensación de irritabilidad, pero también pueden llegar a influir y afectar la salud sexual de la mujer, porque pues sí, a pesar de disminuir el nivel hormonal, puede seguir habiendo deseo, va a seguir habiendo líbido, va a seguir habiendo, después de seguir habiendo deseo sexual normal previo a la menopausia, pero funcionalmente las células que mantenían la lubricación normal en la vagina pueden verse afectadas e interferir esto con una salud sexual normal. Entonces también es un motivo de consulta por el cual hay que acudir ya que hay tratamiento. Y así como se pueden llegar a debilitar los huesos por la falta de calcio, puede haber debilidad en las uñas, que también puede tratarse medicamentos. Emocionalmente, como ocurre, como mencionábamos, de ese paso abrupto del embarazo al posparto, al detenerse el influjo hormonal de una vida completa con ciclos menstruales a este momento, el hecho de que el cerebro deje de estar expuesto a las hormonas ováricas genera cambios de humor y también es otra fase crítica para la reactivación de condiciones psiquiátricas. Entonces puede verse agravamiento de síntomas de depresión, ansiedad y otros, que es necesario estar vigilantes para hacer ajustes si se viene con algún tratamiento o instaurarlo en caso de detectarse, sea con medicamentos, sea con psicología, lo que sea, ¿ya? Pero entonces hay que estar siempre, siempre alerta a la consulta. Bueno, ya saliéndonos un poco de los momentos de ciclo de vida de puntuales durante cierto grupo de edades, vamos a ver algunos factores de riesgo de condiciones específicas en la mujer para ciertas enfermedades. Entonces, a pesar de que las enfermedades cardiovasculares, problemas del corazón, infartos o accidentes cerebrovasculares pueden presentarse en ambos sexos, hay algunos factores o algunos factores de riesgo característicos de la mujer, como por ejemplo, embarazos pretérminos o embarazos tardíos posterior a los 40 años, pueden ser un factor de riesgo para más adelante tener algún riesgo cardiovascular. Estas condiciones son solo factores de riesgo. No, un infarto no es unicausal, no hay una causa única que vaya a producirnos más adelante un infarto. Entonces, tener un factor de riesgo no quiere decir que sí o sí va a ocurrir un infarto más adelante. Identificar los factores de riesgo es importante para tratar de incidir o cambiar los que son susceptibles de ser modificados.
como por ejemplo el tabaquismo, es un factor de riesgo. Todos seguramente hemos conocido o oído hablar de la persona que ha fumado toda su vida y tiene los pulmones impecables, tiene su corazón impecable, no tiene hipertensión, no tiene ninguna enfermedad, tiene 90 años y jamás le pasó nada. Claro, puede llegar a pasar. Eh, muy, genéticamente es una persona muy afortunada porque todos los tóxicos que van en el cigarro pues no los llegaron a afectar. Pero, si lo, pero es que eso es una evidencia anecdótica o individual. Si vamos a lo grande, en una población de, ponle tú, 100.000 personas, en esas 100.000 personas, claro, va a estar esa persona, va a estar ese sujeto al que el tabaco nunca le afectó, pero de esas 100.000 personas va a haber 50.000 o más, o probablemente incluso más, 70.000, 75.000, a los cuales el tabaquismo más adelante en su vida sí llegó a afectar. Entonces es un tema de probabilidad de riesgo, de porcentaje. Entonces, en la medida de lo posible, tratemos de que nuestro riesgo cardiovascular sea el menor posible a pesar de cuidarse mucho, de ser muy estricto con la alimentación, el ejercicio, las enfermedades, puede llegar a pasar un desenlace no esperado, claro, pero pues el riesgo de que suceda va a ser menor. Volviendo a los factores de riesgo asociados únicamente a la mujer, la hipertensión en el embarazo se asocia también a eventos cardiovasculares más adelante, principalmente la preeclampsia. Si se tuvo preeclampsia en alguno de los embarazos, hay que cuidarse mucho porque ese corazoncito puede verse afectado más adelante. Como decíamos, la diabetes gestacional, principalmente porque en un gran porcentaje la diabetes gestacional después del embarazo puede llegar a convertirse en una diabetes permanente. La depresión es un factor de riesgo cardiovascular y como vimos, hay momentos en la vida de la mujer que son que es muy posible, es muy factible, o bueno, es más probable que desarrolle una depresión. La menopausia es otro momento de factor de riesgo cardiovascular, los tratamientos por cáncer, de cáncer específicos de la mujer, como vamos a ver en un tiempo, en un momento. Las enfermedades autoinmunes, como son principalmente la artritis reumatoidea y el lupus, esas enfermedades pueden dar en los dos sexos, pero son mucho más comunes en las mujeres. De 10 casos de artritis reumatoidea, probablemente 8 7 u 8 van a ser en mujeres. Entonces, son condiciones que son más comúnmente asociadas a este sexo. Y los otros factores que vemos ahí realmente sí son indistinguibles de si es hombre o mujer, la diabetes, tabaquismo, sobrepeso, obesidad, inactividad física, hipertensión arterial, dislipidemia o alteración del colesterol, es la dislipidemia. Entonces, esos pueden estar presentes en cualquiera de las dos, de los dos grupos de personas, ¿ya? El cáncer de mama, a pesar que puede haber, es muy raro, pero puede ocurrir en hombres porque también tenemos cierto tejido mamario que es mínimo comparado con las mujeres. Puede ocurrir, pero no es lo usual. El cáncer de mama en la mujer, factores de riesgo, vemos edad mayor de 60 años. No es un tema tan común en mujeres jóvenes, pero siempre hay que estar alerta con el autoexamen. El autoexamen se recomienda hacer a mitad del ciclo menstrual, aproximadamente 2 semanas después del primer día de la menstruación, que es el momento de la ovulación, donde si hay algún nódulo en los senos, en las mamas, se hace más notorio al palparlo. Entonces, este es el momento donde se debe hacer. Factores de riesgo para cáncer de mama, entonces antecedentes personales de cáncer, es decir, si se tuvo un cáncer previamente y queda tejido mamario, es más probable que vuelva a aparecer o antecedentes familiares, especialmente en primer grado, madre o hermana, ¿ya? El origen étnico se asocia también en personas afrodescendientes, es mucho más común. La exposición durante la vida a rayos X puede afectar, digamos acá dice radioterapia, porque si de pronto en el tórax se tiene algún otro tipo de cáncer diferente, esófago, pulmonar, y se hace radioterapia en la zona del tórax, esto puede afectar las células de las mamas, de los senos y más adelante desarrollar un factor de riesgo, como decíamos. No siempre va a pasar, pero lo hace más probable.
Y la radiación en general también lo hace más común. Digamos que esto es difícil dejarlo o ponerlo en términos más objetivos porque, pues, bueno, a todos en algún momento nos tienen que tomar radiografías, escáneres que emiten radiación, pero pues son dosis no tan altas porque, pues, no es que nos estén tomando radiografías todos los días, pero pues es un factor de riesgo. Fumar bebidas alcohólicas, factor de riesgo para este y muchos otros cánceres, y asimismo el sobrepeso y la obesidad. El otro gran cáncer y el que es más común dentro de las mujeres es el cáncer de cuello uterino. Una de las principales herramientas para prevenir los cánceres a nivel mundial es el Papa Nicolau, el PAP, ¿ya? Porque tiene la posibilidad de detectar muy tempranamente cuando se están empezando a alterar las células que en un futuro van a desarrollar un cáncer de cuello uterino. Cuando se empezó a implementar esta práctica de la realización sistemática del PAP, esta es, además de la vacunación y otras medidas así generales, de las que más impacto ha tenido en la salud mundial. Entonces, es muy, muy importante hacerlo en los tiempos que se recomienda anualmente. Si dos PAP espaciados de un año son normales, y solo si tiene una pareja sexual, el otro, el posterior a ese, con seguridad se puede hacer a los 3 años. Pero por precaución, pues si no hay ningún inconveniente, se puede hacer anualmente para detectar siempre cualquier eh, alteración a tiempo. El agente causal más importante para el desarrollo del cáncer de cuello uterino es el virus del papiloma humano. Por eso también más allá del PAP es muy importante la vacunación contra este virus porque reduce aún más el riesgo de desarrollarlo. Entonces ahí tenemos como dos medidas de protección. Otros factores de riesgo que hemos asociado, una mala alimentación, como decíamos, el sobrepeso y obesidad es factor de riesgo para ciertas enfermedades, entonces pues hay que cuidar lo que comemos. La multiparidad quiere decir, entre más hijos ustedes se tengan, esto se refiere usualmente por encima de 4. O sea, a partir de los 5 hijos es un factor de riesgo para que más fácilmente se desarrolle. Las infecciones de transmisión sexual, en particular el virus del papiloma, inicio de vida sexual sin protección, ya que este virus es de transmisión sexual. Entonces, en el hombre puede llegar a causar algún tipo de lesiones, eh, algunos problemas de pólipos o cáncer incluso de pene, pero no es tan común, pero es el portador del virus, entonces puede transmitirlo a la mujer, ¿ya? Por eso siempre es importante el PAP, porque ahí se va a detectar. Múltiples parejas sexuales, digamos que es por este riesgo de poder contraer el virus fácilmente. Edad 25 a 64 porque es la edad donde suele haber más actividad sexual. Y como decíamos, el virus del papiloma humano, que es el principal factor de riesgo. Detectable y prevenible con la realización frecuente o sistemática del PAP, ¿no? Muy, muy, muy importante. Otro tema en cuanto a la salud femenina, que es de vital importancia, especialmente durante la edad reproductiva, es la anticoncepción. Desde la adolescencia hemos visto pues que cada vez más tempranamente se da el inicio de las relaciones sexuales. Es importante hablarlo, es importante ser transparente, ser franco con los adolescentes para prevenir tanto embarazos no deseados como la transmisión de infecciones. Siempre pueden haber conceptos en cuanto a concepción que nos parezcan obvios, pero por el tema de desinformación, por el tema de mitos, por el tema de redes sociales, es común llegar a ver adolescentes en consultas que tienen de pronto concepciones muy, muy erradas respecto a la prevención de infecciones, a la prevención de embarazos, en qué consiste, métodos a los cuales puede acceder, qué método es mejor. Entonces siempre es mejor tener entre más información mejor para poder prevenir este tipo de condiciones. Como métodos anticonceptivos, ahí vemos que hay métodos hormonales y métodos no hormonales. Entre los métodos hormonales están los comprimidos, están los inyectables, está
La pila, bueno, algunos le dicen la pila, otros le dicen el chip, eso cambia de país a país, pero es el implante subdérmico que se coloca, que se pone en el bracito, que puede ir con una duración de 3 a 5 años, depende de cuál sea el que se aplique. Entre los métodos no hormonales están los métodos mecánicos, que puede ser el DIU, el dispositivo intrauterino, o la T, que esta, de hecho, hay alguna presentación de T que viene con liberación hormonal. Esta, digamos que tiene ahí como su doble efectividad, ejerce el efecto de la T que no deja implantar el embrión sobre el endometrio y también tiene una hormona que impide la liberación hormonal. Esta se usa en algunos casos también en síndromes de menstruación dolorosa o ovulación dolorosa para tratar. Y el método barrera principalmente, que es el preservativo, el condón de látex, el cual siempre se sugiere o siempre se recomienda como respaldo al otro método que se use, ya que los otros ninguno nos protege o ninguna protege a la mujer o al hombre en general contra la transmisión de las infecciones. Entonces, siempre es muy recomendable el método de respaldo, método barrera para la prevención de infecciones. Otro tema que atañe a realmente hombres y mujeres, pero por cifras sabemos que el 95, si no es que más por ciento, de víctimas de violencia basada en género es la mujer. Este puede ser de varios tipos: abuso físico, sexual, psicológico, emocional y económico o patrimonial. Es un tema que, bueno, no vamos a tocar en profundidad, tiene demasiadas aristas, pero siempre hay que estar atento a las señales, consulten ahí siempre entidades, personas del sector sanitario, del sector legal, del sector autoridades que están a la espera para brindar ayuda a las mujeres que están sometidas a este tipo de situaciones, ¿ya? Em, Sin embargo, pues muchos casos lamentablemente no consultan, no se denuncian, no se pide ayuda y es un tema que se está saliendo de pronto un poco cada vez más de las manos. Y muy bien, ese es el tema que les quería traer hoy.